Profeta Isaías, capítulo 6. Voy a dar lectura entonces a algunos versículos del verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos al verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Palabra del Señor. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hemos cantado, hemos adorado al Señor, pero hemos llegado a este momento también principal, que es poder oír palabra de Dios, el poder alimentar nuestra alma, ¿no es cierto? Alimentar, hermano, nuestro espíritu de la palabra del Señor, porque necesitamos, hermano, alimentarnos de Él. Necesitamos que nuestro espíritu esté fuerte. Muchas veces alimentamos nuestra carne solamente, ¿no es cierto? Y nuestros espíritus están raquíticos, tan flacos, tan débiles. Necesitamos alimentar nuestro espíritu, para que nuestro espíritu, hermanos, tenga más fuerza, hermanos, sobre nuestra carne. Amén. Que Dios nos bendiga. El llamamiento de Isaías y la santidad de Dios y el llamado al ministerio es lo que vamos, hermano, a hablar en esta hora. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero antes, hermanos, de entrar a este tema, vamos a hacer un poquitito de historia, porque aquí nos habla de un profeta que ya lo conocemos, que es Isaías, pero nos habla también de otro varón llamado Uzías. ¿Y quién fue realmente Uzías? El rey Uzías, en la Biblia, hermano, fue uno de los buenos reyes de Judá. El padre de Uzías fue el rey Amasías y su madre fue una mujer llamada Jecolías de Jerusalén. Uzías fue el padre del rey Jotam. Durante el reinado de Uzías, los profetas Oseas, profeta Isaías, profeta Amós y Jonás estuvieron al servicio. Los reyes, hermanos, en el reino del norte de Israel durante su tiempo fueron Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Y Uzías es llamado también Azarías, como lo encontramos en el Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 21. El rey Uzías, hermano, cuando comenzó a reinar, tenía 16 años y reinó 52 años en Judá. Uzías, dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 4, que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. El rey Uzías buscó al Señor durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio, hermano, de la visión de Dios. Y este Zacarías que menciona, hermano, es con más probabilidad un profeta piadoso a quien Uzías, hermano, escuchaba. Y mientras Uzías buscaba a Dios, dice la Biblia que Dios le hizo prosperar. Y esto es una gran realidad. Cuando tú y yo buscamos a Dios, tenemos la bendición de Dios. Amén. Mientras Uzías, ¿por qué digo mientras? Porque ya le voy a decir qué pasó con el final de Uzías. Mientras Uzías buscó al Señor, hermanos, entonces Dios le hizo prosperar.
Pero desafortunadamente, después de la muerte de Zacarías, Uzías cometió algunos errores, hermano, en su vida. El rey Uzías en la Biblia se muestra, como decía yo, un rey maravillosamente inteligente, un rey innovador. Bajo el reinado de Uzías dice que Judá prosperó, fue usado por Dios para derrotar a los filisteos, derrotar a los árabes, construyó torres fortificadas, fortaleció los ejércitos de Judá, comisionó hombres hábiles para crear dispositivos que podrían disparar flechas y grandes piedras a los enemigos desde la muralla de la ciudad. También, hermano, amó mucho la tierra, y los amonitas dice que pagaron tributo al rey Uzías. Y la fama de este rey se extendió por todo el mundo antiguo hasta la frontera, hermano, de Egipto. Pero desafortunadamente, hermano, la fama y la fuerza del rey Uzías le llevaron a volverse algo que a muchos de nosotros nos pasa: orgulloso. ¿Quién no ha sido orgulloso acá? Todos hemos sido orgullosos, ¿no es cierto? Todos en algunas áreas de nuestra vida hemos tenido orgullo. Y el orgullo, hermano, pues lo llevó a la caída de Uzías. Cometió un acto infiel, que era entrar en el templo de Dios para quemar incienso en el altar de Jehová. Quemar incienso en el altar, hermano, era algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Y al intentar hacer esto, él mismo, Uzías decía básicamente que él estaba por encima de la ley. No era una actitud humilde. Había arrogancia, había orgullo, había altivez. En otras palabras, él dijo: yo soy el rey y hago lo que quiero. 80 valientes sacerdotes liderados por un sumo sacerdote llamado Azarías intentaron detener al rey. Le dijeron: no le corresponde a usted, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso en el altar. Le dijeron: salga del santuario porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor. Eso lo encontramos en 2 Crónicas 26, 18. Y dice la Biblia que Uzías se enfureció. Se enfureció con los sacerdotes que se atrevieron a enfrentarlo porque era el rey. Controlaban a Dios. Pero mientras dice que él estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y Uzías dice que huyó del templo con un miedo terrible porque Dios le había herido. Desde ese día hasta el día de su muerte, el rey Uzías fue un rey leproso. Vivió en un palacio separado. No se le permitió entrar al templo del Señor y su hijo Jotam gobernó al pueblo en su lugar. El rey Uzías, hermano, se menciona también en el Evangelio de Mateo como uno de los antepasados de José, el padre, hermanos, legal de Jesucristo aquí en la tierra. Y cuando muere el rey Uzías, que fue recordado por lo bueno que fue, pero también por lo malo, dice que Isaías venía, ¿no es cierto?, del entierro de este rey. Y entonces cuando él venía del entierro tuvo, hermano, esta visión, tuvo este encuentro maravilloso con este Dios que es un Dios santo. ¿Cuánto venía a adorar a este Dios que es santo? El llamado, hermano, al ministerio, cualquiera sea, no comienza con una decisión humana, sino con una revelación divina. Antes de que Isaías fuera enviado a predicar, en su llamamiento fue confrontado con una visión
que transformó completamente su vida. Y esto fue la santidad de Dios. En este libro de Isaías, en este capítulo 6, de los versos 1 al verso 8, nosotros encontramos aquí, hermano, uno de los pasajes más profundos sobre el llamado de un siervo de Dios. Aquí vemos que el verdadero ministerio, hermano, nace de tres experiencias fundamentales. Primero, una visión correcta de Dios. Segundo, una conciencia profunda del pecado. Y tercero, una purificación que viene de parte de Dios. En un tiempo, hermano, donde muchos desean servir, pero pocos comprenden el peso del llamado. Y este mensaje, hermano, pues nos recuerda que nadie puede ser enviado correctamente si primero no ha sido transformado por la presencia de este Dios que es santo. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Isaías, hermanos, comienza en esta visión de este Dios santo, de este Dios glorioso. Isaías, hermanos, comienza diciendo lo siguiente: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo primero que transforma, hermano, aquí al profeta de Dios no es una instrucción. Lo que transforma al hombre de Dios es una visión de la gloria de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y esta visión, hermano, esta gloria, revela, hermano, tres cosas. Revela primero la grandeza de un Dios santo. Revela la autoridad absoluta de un Dios que es santo. Y revela la santidad incomparable de este Dios que es santo. Y la palabra continúa diciendo, y dice que los serafines proclamaban la santidad y decían: santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuánto han venido a adorar a este Dios que es santo? ¿Cuánto han venido a honrar a este Dios que es santo? ¿Cuánto han venido a decirle que Él es santo, 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 santo? Esto nos enseña, iglesia, que la santidad de Dios no es solo un atributo de Dios. La santidad de Dios es la esencia misma de su naturaleza. Gloria sea a Jesús. Cuando el creyente pierde la visión de la santidad de Dios, cuando el creyente pierde, escuche bien esto, cuando el creyente pierde la visión de la santidad de Dios, entonces minimiza el pecado, debilita su vida espiritual y pierde la sensibilidad al llamado. ¿Qué pasó con el sacerdote Elí? Omni y Fine, que eran los hijos de Elí, dice que hacían y deshacían en la casa de Jehová. Tomaban a la mujer y se acostaban con ella en la casa del Señor. Y Elí, hermano, perdió esto, minimizó el pecado. Hijito, no os hagáis esto que no es correcto. En vez de poner mano dura, minimizó el pecado. Elí tenía una debilidad espiritual y perdió la sensibilidad espiritual. Cuando Ana, afligida, va, hermano, al templo a orar, hermano, pidiéndole a Dios un hijo, ¿qué pasó con el sacerdote, con el varón de Dios? La tomó por ebria, la tomó por borracha y le dijo: mujer, digiere tu vino. Perdió la sensibilidad espiritual. No se fijó, no se dio cuenta de que Ana no estaba borracha, sino que había una aflicción en ella, había una angustia, había una necesidad en el corazón de Ana. Por eso que cuando se pierde, iglesia, la visión de la santidad de Dios, se minimiza el pecado, se debilita la vida espiritual y se pierde la sensibilidad al llamado. Gloria sea el nombre del Señor.
Pero cuando ve a Dios, hermano, uno correctamente, todo eso cambia. La conciencia del pecado, hermanos humanos, después de ver la santidad de Dios, Isaías, hermano, no se exalta. Isaías se quebranta. Él dijo: ay de mí, que soy muerto. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mire, era profeta de Jehová. Era el hombre al cual Dios usaba para hablar a su pueblo, para llevar un mensaje. Pero sin embargo, hermano, la conciencia del pecado del ser humano en el varón de Dios, cuando se encuentra con la santidad de Jehová, él se quebranta. Y él dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio, habitando en medio de pueblo que tienen labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Gloria sea el nombre del Señor. Y este es el efecto de una verdadera experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con la santidad de Dios, cuando nos encontramos cara a cara con ese Dios que es santo, entonces la santidad de Jehová, aleluya, revela en nosotros nuestra condición real. Isaías, profeta de Jehová, venía del entierro del rey Usías, pero se encuentra con la santidad de Jehová y él dijo: ay de mí, que soy muerto. Porque Isaías reconoce que su pecado personal, Isaías reconoció su impureza, Isaías reconoció su incapacidad, aunque era profeta, aunque era el hombre de Dios, aunque era la boca de Dios para Israel. Él reconoce su pecado personal, reconoció su incapacidad y reconoció su impureza delante de Dios. Por eso que él dijo y declaró: siendo hombre de labios inmundos. Pero aquí entendemos algo clave: nadie puede permanecer igual después de ver la santidad de Dios. Amén. Nadie puede permanecer igual después de ver la santidad de Dios. Hoy hay muchos que quieren servir sin pasar por este proceso, sin pasar, hermano, por el quebrantamiento. Muchos quieren servir sin ser quebrantados. Muchos quieren servir sin arrepentimiento. Muchos quieren servir sin una transformación en sus vidas. Pero el llamado genuino, queridos hermanos, comienza cuando el hombre y la mujer reconoce y dice: no soy digno por mí mismo. Este proceso se conecta, hermano, con los mensajes sobre arrepentimiento, de transformación, hermano, del Espíritu Santo que viene a nuestra vida, hermano, que trae a nuestro corazón, porque necesitamos arrepentirnos, necesitamos ser transformados. Necesitamos que el Espíritu Santo, hermano, desarrolle en nosotros el carácter justo y santo de este Dios que es santo. Después del quebrantamiento viene la gracia. Dice la Biblia que un serafín tomó un carbón encendido, viene al profeta y tocó los labios del profeta Isaías. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos hemos quemado alguna vez la boca. Tal vez al servirnos muy caliente el tecito o el café, usted toma un sorbo y los labios le quedan, ¿no es cierto?, irritados. Ahora imagínese usted que un carbón encendido le toque el labio, donde dice que en los labios nosotros tenemos, hermanos, como la central de los terminales nerviosos de nuestro rostro. La palabra dice que el serafín tomó un carbón encendido, tocó los labios de Isaías diciendo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y este es un momento, hermano, crucial. Isaías no se limpió a sí mismo, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de limpiarnos a sí mismo. Ni aunque tengamos el jabón, hermano, más caro,
Ni el champú más caro, hermano, ni el detergente más caro, hermano, aunque diga que blanquea todo, podrá blanquear nuestra alma de nuestra inmundicia. Dios viene y purificó al profeta. Y esto, hermano, nos enseña que el perdón viene de Dios, que la restauración, hermano, es divina, y que la limpieza espiritual es obra de este Dios que es santo. Y el carbón encendido en la palabra representa el altar, representa el sacrificio y representa la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Sin purificación no hay envío. Sin purificación, hermano, no hay tarea para hacer. Muchos quieren predicar, es bueno predicar, es bueno llevar la palabra, pero aún no han sido procesados. Muchos quieren servir, qué bueno que quieran servir, pero aún no han sido transformados. Dios no solo llama, hermano, el primero limpia antes de enviarte. Y este principio fundamental, hermanos, nos ayuda el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y la respuesta, hermano, del siervo del Señor aquí en la palabra dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto hoy podemos decirle a Dios: heme aquí? Porque el Señor está haciendo la misma pregunta, hermanos, que le estaba haciendo a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Dios no tiene más boca que la suya y la mía. Dios no tiene más manos que la suya y la mía. Dios no tiene más pies que los suyos y los míos. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero el varón de Dios responde y le dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Y sabe lo que esta respuesta revela? Esto revela, hermano, disposición, revela obediencia y revela una entrega total. Y la pregunta del millón es: ¿cuánto tenemos disposición? Un amén y dos gloria a Dios. ¿Cuánto tenemos obediencia? Lo que más nos cuesta ser obediente. ¿Cuánto tenemos una entrega total? Heme aquí, dijo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. En otras palabras, yo estoy dispuesto. Yo obedezco donde tú me envíes. Yo voy con una entrega total a lo que tú me llamas, a lo que tú me estás enviando. Isaías, fíjese que aquí él no pregunta a dónde va. Isaías no le pregunta al Señor con qué recurso él va a ir. Él no le está preguntando qué es lo que él va a recibir por ir y acudir a ese llamado. Él solamente responde y él dice: heme aquí, envíame a mí. Él solamente viene y le responde: yo estoy disponible. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuánto hoy podemos decir al Señor: yo estoy dispuesto, yo estoy disponible? No, es que como mi trabajo, mi familia, mi casa, mis hijos. Nos ayude el Señor. El llamado, hermano, no es una obligación, es una respuesta voluntaria a la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Y este mensaje, hermano, en esta hora nos revela el llamado de Isaías, hermanos, que establece principios fundamentales para todo creyente que desea servir a Dios correctamente. La experiencia del profeta, hermano, no es un caso aislado, sino que un modelo espiritual que sigue vigente también hoy en día. Por eso que aplicar esta enseñanza del profeta Isaías implica llevarla a la vida diaria, permitir que transforme nuestra relación con Dios y nuestra disposición al servicio. Dios quiere, hermano, que hagamos su obra, ¿o no? Dios quiere que hagamos su obra. La gran comisión es ir y predicar el evangelio.
Nos dejó una tarea, pero ¿cuánto estamos cumpliendo la tarea? ¿Cuánto estamos haciendo la obra del Señor? ¿Cuánto estamos cumpliendo el llamado de Dios en nuestra vida? A veces nos cargamos en el hermano, ¿no es cierto?, que hace la obra, en la otra hermanita que hace la obra, ¿no es cierto? Y luego nos subimos al carro del triunfo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. El ministerio para lo cual Dios nos llama no comienza en el púlpito. Porque muchos quieren púlpito, pero aún no tienen transformación. Aún no tienen, hermano, obediencia. Aún no tienen compromiso con Dios. El ministerio no comienza en el púlpito. ¿Sabe dónde comienza? En la presencia de un Dios que es santo. Isaías no fue enviado hasta que primero vio al Señor en su gloria. Hoy muchos desean servir y qué bueno, hermanos. Muchos desean enseñar la palabra. Qué lindo, qué precioso. Muchos desean predicar el evangelio. También es bonito, es bueno. Pero sin haber tenido una experiencia profunda con Dios. Y esto, hermano, produce mensajes que no tienen autoridad. Mensajes que no tienen espiritualidad, mensajes que no tienen un impacto real en la vida del hermano, de la hermana, en aquel que está oyendo y escuchando la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, que hoy necesitamos que nuestra palabra, la palabra que sale por la boca nuestra, la palabra de Dios, la prédica, el mensaje del Señor, sean mensajes llenos del poder de lo alto. Sean mensajes, hermanos, nutridos por el Espíritu Santo. Sean mensajes que impacten la vida del que está oyendo esta palabra. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Buscar a Dios implica desarrollar una vida de oración constante. Implica, hermano, meditar en la palabra, leer la Escritura, escudriñar la palabra, cultivar una intimidad espiritual con Dios. Un siervo de Dios sin presencia no puede transmitir vida. Un predicador sin presencia no puede transmitir vida. Una mujer sin presencia de Dios no puede transmitir vida. Por eso que muchas veces hay mensajes que son canciones de cuna. Prédica, hermanos, vacías, hermanos, sin poder, hermanos, sin una sustancia, hermanos, del poder espiritual de Dios. La gente se viene a dormir en las bancas, en los asientos. Por eso que necesitamos nosotros, los que predicamos, los que enseñamos la palabra, tener un encuentro con esa santidad de este Dios que es santo. Para que esa palabra, hermano, pueda entrar en nuestras vidas y podamos ser esos atalayas que llevan la voz de Dios al pueblo. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Que Dios nos bendiga. Por eso es que hoy tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. La visión de Dios llevó a Isaías a reconocer su pecado. Y esto nos enseña que el orgullo es incompatible con el llamado. Antes de ser usado, debemos de ser confrontados. Reconocer nuestra condición. Y esto implica, hermano, humildad espiritual. Implica arrepentimiento genuino y implica sensibilidad al pecado. Muchos quieren ser instrumentos de Dios sin permitir que Dios trate en su corazón. Y el quebrantamiento no debilita al siervo, el quebrantamiento lo prepara. Por eso que en esta hora permite que Dios te transforme. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Isaías no se limpió a sí mismo. Fue en Dios quien lo purificó. Y esto nos enseña que el proceso de transformación es un proceso divino, pero requiere una disposición humana. Dios no usa vida perfecta, pero sí usa vidas procesadas. Se lo repito. Dios no usa vida perfecta, pero sí usa vidas procesadas. Permitir que Dios te transforme implica aceptar la corrección,
rendir nuestras áreas personales a su señorío y someternos a su voluntad. Por eso que la santidad no es una opción para el ministerio a lo cual Dios te ha llamado, es un requisito espiritual. Si usted predica, hermano, la santidad en usted es un requisito. Si usted enseña la palabra, la santidad de Dios en usted es un requisito. Si usted es un maestro de la escuela dominical, la santidad de Dios en su vida es un requisito. Alabe lo que Él está aquí. No se trata de cuánto usted sabe, usted puede saber mucho, sino que se trata de cuánto tú has sido transformado por el poder de Dios. Isaías, después de ser limpiado, Isaías, hermano, no dudó y su respuesta fue inmediata. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Refleja, hermano, que el corazón estaba correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque había disponibilidad, había obediencia y había una entrega total al llamado. Hoy muchos preguntan primero por condiciones. Hermano, ¿usted va a ir a abrir una obra ya y me tiene en casa? Hermano, los pastores antiguos, hermano, estoy hablando 40, 50 o 60 años atrás, no preguntaba si tenían casa. No preguntaba dónde iban a dormir. No preguntaban, hermano, ni siquiera si le iban a dar una ofrenda, hermano, para el pasaje. Mi padre nos contaba una experiencia cuando él comenzó en la iglesia donde estábamos antiguamente, como evangelista primero. Lo único que le dijeron: usted va a predicar de tal ciudad hasta tal ciudad en el sur de Chile. Le dieron la mano, que Dios le bendiga, y fue. Y él tuvo que ver cómo, ¿no es cierto?, se tuvo que movilizar y cómo tuvo, hermano, que costearse todo. Él obedeció a lo que lo habían enviado. Y cuando llegó, dice, a cierta ciudad, encontró un pastor que tenía solamente una olla con un par de papas hirviendo. No había nada más que comer. Y allí mi padre tuvo que bendecir de lo que Dios le había bendecido a él. Salió de esa ciudad, siguió predicando por otras ciudades, pasaron algunos meses y llega a otra ciudad X, y a ese pastor que estaba aquí lo habían trasladado a esa ciudad. Y llega allá, si antes había tenido papa en la olla, ahora no tenía solamente agua, no tenía ni papa. Eso eran los varones de antes. Había otro pastor, hermano, que no tenían que comer. Lo único que tenían en la mesa era un vaso con agua. Y a sus hijos un vaso con agua. ¿Y sabe lo que hacía el pastor? Oraba: Señor, bendice estos vasos con agua. Ponle proteína, ponle vitaminas, que al momento que entra en nuestros cuerpos podamos ser llenos. Y con fe tomaban su vaso con agua. Eran hombres de Dios. Eran hombres que podían decir: heme aquí, envíame a mí, sin condiciones, sin preguntar, ¿no es cierto?, qué iba a ser de ellos, si le iban a proveer, dónde iban a llegar. Solo obedecían. No pidiendo una cama king con un buen colchón. Mi padre muchas veces tuvo que dormir arriba de una banca. En una oportunidad se cayó con terno y todo encima de la ceniza. Porque en la iglesia donde fue a predicar, el matrimonio más humilde de la iglesia lo pidió para llevarlo a su hogar. Y el pastor de esa iglesia sabía la condición de ese matrimonio. Dijo: hermanito, ¿cómo usted va a llevar? No, nosotros queremos la bendición de Dios. Queremos que Dios nos bendiga. Tenían una pura piecita de piso de tierra, donde el lugar, hermano, era dormitorio, era, hermano, cocina, era living, era todo. Y mi padre le dijo: no me den donde ustedes duermen, quédese allí, yo duermo aquí arribita de la banca. Y a medianoche se fue al cielo y quedó lleno de ceniza. Salió calladito en la madrugada, bajó a un río, por ahí se bañó, sacudió su ropa y siguió predicando. Esos eran los hombres de Dios de antaño.
Eran los hombres, hermanos, que no preguntaban por comodidades. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, iglesia. Y es lo que papá siempre nos transmitió a nosotros, siempre nos enseñó y nos decía: donde ustedes vayan, coman lo que le den sin preguntar y sean agradecidos. Duerman donde lo pongan y no pidan comodidad y sean agradecidos. Gloria sea a Jesús. Y esto refleja un corazón delante de Dios, con disponibilidad, con obediencia, con entrega total. Pero muchos hoy primero piden condiciones, porque responder al llamado implica dejar la comodidad, implica, hermano, confiar en Dios, implica actuar en obediencia. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. ¿Cuántos corazones dispuestos hay aquí? ¿Cuántas personas perfectas hay aquí? ¿Cuántos corazones dispuestos hay? Quiero ir cerrando con esto. El llamamiento de Isaías, hermanos, revela que el verdadero ministerio no comienza con una decisión humana, sino que comienza con una experiencia profunda en la presencia de Dios. Antes de ser enviado, el profeta fue confrontado por la santidad divina, fue llevado al quebrantamiento y fue transformado por la gracia de Dios. Y este pasaje, hermano, nos muestra un proceso espiritual que sigue vigente hoy. ¿Y cuál es esto? Visión de Dios, conciencia del pecado, purificación divina y respuesta al llamado de Dios. Muchos desean servir, pero sin pasar por el proceso. Sin embargo, Dios no envía a cualquiera. Forma primero el corazón. Forma primero el corazón del siervo, el corazón de la sierva, antes de usar su vida. Por eso que el llamado no depende del talento. Yo puedo tener muchos talentos, usted también, pero no depende de los talentos, ni depende de la capacidad humana que yo pueda tener, sino que de una vida que ha sido tocada, de una vida que ha sido limpiada, de una vida que ha sido rendida delante de este Dios que es santo. Dios no busca a los más preparados, sino a los más disponibles. Por eso que el verdadero ministerio nace de la intimidad con Dios. Hoy el Señor sigue haciendo la misma pregunta: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y la respuesta sigue siendo la misma para quienes están dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Puede responder: heme aquí, envíame a mí. Que el Señor nos ayude. Nos bendiga nuestro Dios, para que nosotros podamos estar dispuestos al llamado que Dios tenga para nuestra vida, sin condiciones, confiando en aquel que nos llamó, es aquel que nos proveerá, es aquel que nos va a capacitar, es aquel que nos va a enseñar, es aquel que nos va a dirigir. Aquel Dios que es santo pondrá su Espíritu Santo en la vida.